Buenos días, 28 de febrero, el último día del mes. Le pego una mirada por arriba a los medios nacionales, que hay una política casi, yo diría, orquestada, articulada, para no hablar de la estafa más grande que se hizo en Argentina en los últimos, yo diría, 100 años, para darle más o menos una fecha. Si tomamos como estafa lo que los conservadores hicieron con respecto al frigorífico Swift, que provocó la indagatoria en el Senado de, de ese gran senador socialista que le costó la vida a Bordaverde. ¿Se acuerdan que hasta hicieron una película? En Argentina hacen películas, pero los responsables de esos homicidios, de esas políticas, los Piñero, su descendencia, eh, no dieron explicaciones por las atorranteadas de sus antecesores, ¿verdad? No tienen la culpa tampoco. Pero un escándalo de esta magnitud hay que ir a buscarlo atrás. Superó a lo de María Julia Alzogaray, salvo que Milei salga en tapa de noticias con un desnudo con un tapado de bisón, cosa que no me extrañaría porque es posible que hasta le haya pasado por la mente. Pero hay un proceso de ocultamiento y que para vos hacer un proceso de ocultamiento necesitas agarrar situaciones que existen, no podés inventar cosas que no han ocurrido o que no ocurren. ¿Hay delito en la provincia de Buenos Aires? Sí, como lo hubo siempre. Hay algunos delitos que son más repugnantes que otros, sin duda alguna. Por ejemplo, el asesinato de una señora porque no le pudieron robar el auto, eh, el asesinato de una criatura, el secuestro de una criatura, que siempre eso hay que buscarlo dentro de la familia. Pero yo soy abogado, entonces yo hago el análisis no por el espanto que me produce la nota, sino por qué se produjo el delito. Y en el 95% de los casos los delitos se producen porque aquellos que los perpetran están bajo los efectos de la droga o son muchachos o chicas a los cuales los podemos calificar de adictos. ¿Esto sirve para disminuir la pena? No, pero nos pone un efecto en común. Hay algo en común en el delito no solo de la provincia de Buenos Aires, sino de la capital federal. Eso que llaman AMBA. En el AMBA no solo hay aumentos de luz, servicios y transporte como va a haber a partir del lunes. En el AMBA también ocurren delitos, porque el AMBA es una unidad administrativa, una unidad geográfica, donde conviven, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en la primera y tercera sección electoral, megabarrios privados rodeados de villas miserias. Yo diría esto es una provocación y no sé si es una provocación. Yo conozco mucha gente muy humilde que se dedicó toda su vida a trabajar y nunca se quedó ni siquiera con un destornillador ajeno. Pero pensando que estamos viviendo la tercera generación de gente que no trabaja, que vive del Estado, el Estado, como persona jurídica de hecho público, tiene una responsabilidad. No importa el gobierno es quien ejecuta
las acciones del Estado. No confundamos gobierno con Estado. Pero bueno, en los medios están ahora todos chorreando sangre. Porque ocurre en la provincia de Buenos Aires. Entonces yo tengo todo el derecho del mundo a suponer que, por ejemplo, un asesinato que hubo hace 4 días en Pompeya llevó un cortito y una salidera en Pompeya. Tengo un ser muy querido que vive en Flores, me dice, papá, después de las 7 de la tarde es preferible no salir. También Flores es un barrio muy particular, tiene la villa detrás del Hospital Piñero. Si quieren saber por curiosidad cuál es el nivel de violencia que hay en Capital Federal, vayan al Rawson, una guardia a la noche, o una guardia en el Hospital Palmeiro Piñero, en Flores, sobre la calle Varela. Entonces van a ver entrar tipos acuchillados, baleados. Claro, ahí no va el periodismo. Yo estoy tratando de justificar algo, no, estoy tratando de explicar un fenómeno. Hay un fenómeno de violencia que tiene un acto en común que es la droga. Y vamos a ser sinceros, en Argentina droga se consigue en cualquier lugar y en Capital Federal la droga te la ofrecen en los boliches más o menos finoli, como decían antes, ¿no? No quiero mandar en cana a nadie, pero hay muchos bares frente a la parte trasera de la Recoleta, donde está ese cartel tan bonito que dice respeten estas paredes, aquí yacen los que nos presidieron en el camino de la vida, donde está esa puerta donde antes o todavía sacan las coronas de flores, en fin, sobre la calle Vicente López. Hay un montón de bares. Yo no voy a decir en cuáles, pero en muchos bares, si vos pedís una especial, te traen un sobre de cocaína. Pleno Barrio Norte. Yo le aviso esto a Vidal, que es nueva en el barrio. Cuidado, porque vos tenés hijas adolescentes, si vas ahí, si pedís una especial, no te traen uno de jamón y queso. Te traen un sobre de cocaína. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Aumento de servicios, combustible y transporte para el mes de marzo. Eh, Ayer juró García Mansilla, tal como había dicho el miércoles, la Corte quiere que retiren pliegos y que el hijo no se quede con todo. Es decir, no juegue a Perinola. Así de sencillo. El hijo, para ser juez de la Corte, sin ser presidente de una cámara, siendo un juez ordinario y común, que tenés el récord de que nunca procesaste a nadie y que tenés tu oficina llena de expedientes paralizados. Cada expediente paralizado, dicen, yo no puedo afirmarlo, dicen, tiene un costo. Costo de depósito, ponerle. Un expediente que es una carpeta llena de pruebas y de cosas que imputan a alguien y en el juzgado del hijo se guardan prolijamente para que no se pierdan y como todo depósito tiene un costo. Eso es lo que me han dicho colegas que litigan en Comodoro Pi. No sé si es cierto, pero un tipo que vive en una casa prestada, se mueve con un auto prestado, cuyo hermano todo el mundo dice que es un lobista del Poder Judicial, y tengo que sospechar. Si tuviera pruebas, yo lo hubiera imputado en Comodoro Pi.
pero parece que hubo pruebas que lo imputaban en el Consejo de la Magistratura, y como el tipo ha ganado muchos amigos durante todos estos años, muchos de los cuales tienen carpetas depositadas en su juzgado, y el caso nunca se terminó de tratar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y me sobran cuatro dedos que los voy a usar para pasar las hojas. ¿Lijo debe ser juez de la corte? No, Lijo no puede ser juez. Yo diría, Lijo no puede ser juez de faltas. Ahora, ¿qué va a ocurrir? ¿La corte qué dijo? Bueno, yo le tomo un juramento a Mansilla, que no pidió licencia de ninguna parte. Ayer me mandaron un par de privados y dijeron, sí, pero la Cámara le otorgó la licencia. Una licencia no se le niega, como un vaso de agua no se le niega a nadie. Pero la Corte fue muy clara, porque a ver si razonamos todos un poquito, hagamos un esfuerzo. No ustedes que son amigos, sino los que me escuchan y no hacen comentarios. Pero después van corriendo a decirle a alguien, mira lo que dijo Banzas. Eh, para entender el contexto en que nos estamos viendo con el juez Lijo. La sociedad no lo quiere al hijo. Hace un año se presentaron un ario judicial, se presentaron los pliegos de García Mansilla y de él. Y a partir de él García Mansilla fue ignorado como la calle Mansilla, y todo era lijo no, lijo no, lijo no, lijo no, lijo no. Pero eso lo dicen los tuiteros. No tiene jurisdicción Twitter para decidir quién es o no un juez. Pero también lo dijeron gente que sí tiene jurisdicción, la Asociación de Profesionales, la Asociación de Magistrados, los abogados de los abogados de la matrícula, tipos que fueron víctimas del hijo. Porque si yo presento un expediente y el expediente se congela, soy víctima del hijo. Porque atrás del expediente hay en el futuro unos honorarios a cobrar. Por lo tanto, yo podría decir que los expedientes que se congelan no solo le impiden al justiciable salir de ese gris, de ese limbo de soy culpable o soy inocente, sino le produzco un daño patrimonial al abogado, más allá del daño que se le pudo haber producido a las víctimas del expediente. ¿Me siguen hasta acá? Muy bien. Pero el presidente que quiere que se siente a sí mismo un autócrata, es cierto lo que dicen algunos periodistas kirchneristas, porque me lo han dicho gente del pensamiento liberal que me merecen más absoluto de respetos. Si vos le preguntás a Caputo y a Milei si quieren gobernar sin Congreso, te van a decir que sí. Porque en los hechos se está gobernando sin Congreso. Cuando el Congreso dice algo que a ellos no les gusta, lo vetan. Cuando presentan un proyecto, y siempre corruptos hay en todas partes. Buscan en la lista de los que no van a ser reelegidos por los distintos partidos, van y los compran. El drama argentino empezó hace muchos años. Yo podría decir que empezó con el menemismo. Si nos vamos mucho más atrás, el drama argentino empezó cuando los conservadores lo echaron en Irigoyen, pero no es para irme tan atrás. El moderno drama argentino arrancó con Menem, esto de corromper con facilidad con dinero ajeno, nunca con el propio. Y después tuvo distintas variantes, cuando el senador Puerta, íntimo amigo de Macri, ahora, no sé en esa época,
El senador Puerta, cuando renunció el peronista Chacho Álvarez, asumió la presidencia por tempore del Senado con la que correspondía al senador Lozada, para hacer una continuidad. Es decir, el presidente que no tiene vicepresidente no puede tener de pronto un presidente por tempore que sea peronista, tiene que ser un radical. Bueno, ahí se inició el golpe de Estado. No busquen razones en otro lado. Más allá de la historia que todo el mundo conoce de que Cavallo fue a Estados Unidos a decir si gana el radicalismo nosotros no reconocemos la deuda, por ejemplo. Es decir, como verán, la descomposición siempre con un sesgo, lamentablemente. El brazo ejecutor era el peronismo, pero el ideólogo eran los que están ahora en el gobierno. Con la verdad no temo ni ofendo. Busquen un poco la historia y verán que los nombres son los mismos. Con este factor aglutinante que es muy interesante, cuando dejan de delinquir y se los descubre o pierden la posibilidad de estar en el gobierno, ellos nunca fueron liberales. Es decir, los otros dicen, no, este tipo no es liberal. Así es muy fácil. Si los únicos que asumimos la historia como antecedente somos los radicales, hay una capito diminutio, es decir, el único partido que comete errores son los radicales, radicales, porque los peronistas no son nunca peronistas y los liberales nunca son liberales. Siempre hay la posibilidad de que venga un peronista a salvarnos y siempre hay la posibilidad de que venga un liberal a salvarnos porque ellos nunca hicieron nada malo. Muy bien. Mañana a las 9 de la noche, no sé qué van a estar ustedes haciendo ustedes, yo posiblemente no esté viendo la Asamblea Legislativa. 2 y 3 de marzo son vacaciones, es carnaval. Yo no sé cómo lo festejan en la capital federal porque es una fiesta pagana, yo nunca le di demasiada importancia, pero acá es toda una historia. Acá en Salta, en Catamarca, en San Juan, en La Rioja, en San Luis, yo diría hasta en Córdoba, es todo una historia. Acá se disfrazan de diablo, se van al norte, entierran al diablo, se ponen, se emborrachan hasta no saber si son hombres o mujeres, es una cosa impresionante. Pero es autóctono, entierran al demonio, desentierran al demonio. Mientras tanto se llevan puesta la hermosa geografía que tanto alaba el mundo de Jujuy, que no es piedra, es tierra. El cerro de siete colores está hecho de tierra, no es granito. Granito está enfrente, frente al río Grande. Entonces, cada vez que ponen 100, 120 mil personas a jugar al carnaval ahí y produce un daño ambiental serio. Pero eso es para otro día y otra conversación. Es decir, en el carnaval del 2 y 3 se lo están tomando hoy. En algunos casos se lo tomaron ayer. Es decir, nadie va a escuchar al presidente. Y como nadie va a escuchar, el peronismo no va al recinto. Yo creo que si podría, la política podría salvar la ropa no yendo al recinto. Porque si el presidente hizo su primera declaración ante la Asamblea Legislativa de espaldas al Congreso, nosotros, los hombres y mujeres de la democracia, podríamos decir, mira, no nos interesa que digas nada o que vayas a decir hasta que tu situación nos quede esclarecida frente a los tribunales. Ya no los nacionales, los internacionales.
Y esto ha provocado situaciones muy interesantes. El segundo banco más importante del mundo, que es el Bank of America, dice hay que pensar en una salida rápida. Para ellos rápida es en una semana, donde el dólar debe fluctuar dentro, eliminar el cepo y buscar una banda, 1500, 1004, 1005, 1006, 1007, las bandas más o menos. Es decir, si cae de 1400 o de 1500, que intervenga el Banco Central para levantarlo, y se sube demasiado del 1600, 1700, que intervenga el Banco Central para bajarlo. Eso se llama flotación sucia, donde el Banco Central está atento, como regulador de la moneda, está atento. ¿Esto qué permitiría? Es que haya una franja importante para que fluya un mercado, los exportadores tengan, sepan qué pueden sacar por su exportación. Entonces, si una cosa es exportar 1000 toneladas de trigo, que tiene un precio, y otra cosa es 100.000 toneladas de trigo, que tienen otro. No tengo por ahí, le doy posibilidades a los sojeros a no tener que negociar a precio vil con las aceiteras, sino directamente exportar para que otro país se haga cargo de la eh, transformación de la semilla de soja en aceite. En fin, tengo 20 posibilidades económicas con la flotación sucia que hoy no tengo. Claro, se acaba la timba. Pues una cosa es 1500 y otra cosa es 1600. Una cosa es 1500, 1600, otra cosa es 1700, 1600, 1800. Es decir, la fluctuación. Ya como noticia este comentario del Bank of America, y ha producido un daño. ¿Por qué? Porque la gente dice, si el segundo banco más importante del mundo me dice que van a devaluar, entonces te dicen, sí, va a devaluar después de la elección. Y tiene así un tufillo de estafa. Pero entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera, quien puedo más, puedo menos. Yo te puedo crear una moneda por minutos, ¿sí? Y te puedo estafar manteniéndote el dólar planchado hasta después de las elecciones, porque va a haber, después va a haber que esperar hasta el 2027 para pasarle la factura, por lo que es sin duda alguna una estafa tener el dólar pisado. Ojo, no lo dice un radical, lo dicen los liberales, lo dice Rodríguez, lo dice Kachanowski, lo dice Maslatón, lo dice Giacomini, es decir, si lo apretás un poco, lo dice De Pablo, Zukovsky. Es decir, todos tipos que son económicamente liberales te dicen, no está bueno el tipo de pisar el cambio. Es decir, venía pisado, bueno, se suponía que te votaron para que le saques el pie de encima, no para que se los pongas con más fuerza. Tenemos un problema. Y todo esto gira en torno a un sustrato que quiero destacar antes de empezar a redondear. Desde hace 2 semanas al día de hoy cambió el eje del gobierno. Todo lo que se hace desde hace 2 semanas a hoy tiene como fin y origen tapar un escándalo, que no lo van a poder tapar. Porque no es un escándalo que quebró el Banco Italia y América del Sur, o que se hicieron un picnic con los cupones de suscripción de Sacetru. Mire qué viejo soy. No. Primero,
las asociaciones de criptomonedas están muy enojadas con Milei porque arrastró este escándalo, arrastró a un montón de bancos y organizaciones financieras serias que articulan económica e ideológicamente la criptomoneda como una salida, como un remedio para evitar las fluctuaciones de los tipos de cambio de los distintos mercados, por ejemplo, producto de la guerra. Entonces la cripto te da cierta seguridad. Ahora, que un presidente esté involucrado en un escándalo de esta magnitud cuando es el líder del mundo mundial y hace daño, no es buena publicidad. Convengamos, para nada es buena publicidad. Y aparte la Argentina no vive sola, está sola, porque lo que la gente que lo administra nos está llevando hacia un lugar que no tiene fondo. Pero como país no estamos solos. Compramos y vendemos en el mundo, viajamos, viajan, nos conocemos, saben, Messi, Maradona, el Papa, entre paréntesis el Papa está un poco mejor de salud. Entonces, en este mundo absolutamente intercomunicado, instantáneamente, para mí sigue siendo emocionante agarrar el celular y hablar a 12.000 kilómetros de distancia como si lo tuviera en la esquina. O ver a alguien a 12.000 kilómetros de distancia como si lo tuviera sentado enfrente de mi escritorio. Es emocionante, pero tiene su contrario malo, es decir, tiene una forma mala de observar este fenómeno. Es que lo que pasa acá se enteran en todo el mundo. Entonces, el fenómeno Milei causó daño, sí, un daño inconmensurable. Todavía no ha sido del todo medido. Y hay voces que hay que escuchar. Y hay datos que son muy difíciles de cuestionar. ¿Cualquiera puede verlo a Milei? No. Hay dos personas que lo filtran, dos o tres. Lo filtra Caputo. Si vos a Caputo podés decir, puedo verlo, necesito verlo al presidente. Y Caputo te va a hacer algún comentario. Los otros son Adorni y Karina Milei. Y ya es bastante Vox Populi que había un peaje. Eso en sí mismo es un escándalo. La mayoría de nosotros, pues si me están viendo es porque lo hacen, usamos redes sociales. En el año 2020 salió un videíto, siempre con la misma ropa, o ropa muy parecida, con anteojos redondos, diciendo yo que soy un especialista, les recomiendo una cripto que duró 4 días. Con los mismos personajes que produjo el episodio que estalló hace 2 semanas atrás. Es decir, yo ya me cansé de decir, muchachos, hay una reiteración de delitos. Entonces desde acá hago un llamamiento a los medios tipo Clarín, Perfil, La Nación, que salgo al Conamon, que es el único que se tomó esto en serio. Hay cierta reticencia como para ir actualizando una causa que tiene una velocidad propia que a lo mejor la justicia argentina no está acostumbrada a recibir. Veamos el contexto rápidamente. Hay un presidente de la nación involucrado
directamente en la comisión de un delito. Yo no quiero hacer comparaciones odiosas. Los delitos que se le imputan a Cristina Fernández de Kirchner, que son delitos, no la tienen a ella como protagonista. Es decir, nadie puede decir a mí Cristina me pidió coima. A mí, nadie puede decir a mí Cristina me ordenó asesinarlo a Alberto Natario Nisman. A mí nadie, no está probado en ningún expediente que Cristina ordenara a López tirarle los bolsos a una iglesia, no sé qué era eso. Ahí cerca del leprosario Baldomero Somers, donde este señor fue vicepresidente durante muchos años, porque nos dedicamos a enseñar a los jansenianos, es decir, a los leprosos. Les enseñamos que terminaran la primaria, la secundaria, que aprendieran inglés, que aprendieran a usar computadoras, para darles una posibilidad de laburo. Jansenianos, leprosos. Y ahí cerca estaba la abadía, la iglesia, no sé cómo llamarlo, donde López usaba como banco. Pero en todos esos delitos, que Cristina no podía decir que no sabía que existían, no había un protagonismo estelar de parte de la expresidenta. Ojo, vuelvo a repetir, esto no desplaza su responsabilidad. No estoy justificando nada, al contrario, al contrario. Pero lo que sí me llama la atención que en este episodio que se está investigando, producido hace 2 semanas atrás, el presidente es el principal responsable, imputado, futuro procesado, porque sin él no hubiera habido delito. Posiblemente me digan sin Cristina tampoco. Pero yo estoy seguro que la Cámara de la Construcción no necesitaba hablar con Cristina, con arreglar con debido era suficiente. Vuelvo a repetir, no estoy defendiendo, estoy comparando situaciones muy similares con distintos protagonistas. ¿El gobierno de Cristina fue el gobierno de una banda? Nadie lo discute esto. Yo diría que está probado. Hagan una lista. Pero en este caso, el jefe de la asociación ilícita es el presidente. Que sí se puede dar esa situación extraña de que un presidente no puede ser jefe de asociación ilícita salvo que, y acá el salvo que me hace amar cada vez el derecho. Con esto sí termino. La teoría de que un presidente no puede ser jefe de una asociación ilícita es construida a partir de Menem. ¿Qué hacía Menem antes de ser presidente? Era legislador y antes tenía un estudio jurídico y antes estaba preso en las Lomitas. Esos son los antecedentes de Carlos Saúl Menem. Preso en las Lomitas, legislador a partir de 83, presidente a partir de 89. No tenía una empresa, no daba cursos de criptomonedas para después decir que no sé nada de criptomonedas. Ojo, porque no puede un presidente ser jefe de una asociación ilícita, pero sí puede ser el continuador de una.
El fallo es maravilloso porque hace esta reflexión. Y por lo que está surgiendo de las constancias de la causa, el presidente de la Nación ya incurrió con el caso Vulcano en actitudes muy parecidas a las que incurrió ahora. Por lo tanto, hubo una conducta típica, antijurídica y culpable antes de haber jurado como presidente de la Nación. Les mando un abrazo muy grande, pasen un lindo fin de semana. Acá está nubladito, dicen que en Buenos Aires va a llover. Si están muy aburridos, disfruten el discurso del presidente. Los quiero mucho. Sean buenos, pórtense bien.